Muy bien, buenas noches. Saludamos ahí a algunos hermanos que dejaron algunos saludos ahí en el canal. Están Hugo y Nati allá de Manaos, así que saludos para ellos. También nuestra hermana Esmilda ahí de Dolores, Hugo del Carmen y algunos más que son varios, pero que no han escrito nada, así que les mandamos saludos a los hermanos que nos siguen de lejos, otros que sabemos que por temas de salud no han podido llegar. Y oramos para que este pueda ser un tiempo especial, como cada vez que el pueblo de Dios se junta. Saben que hace tiempo que andaba con ganas o tenía el corazón de hablar de un tema que cuando me metí un poco me di cuenta que era más grande de lo que uno piensa. Y he estado leyendo bastante, no digo que no es lo suficiente. Pero bueno, acá estamos. Para algunos que se van a sorprender, les voy a decir que traje algunos. Estuve leyendo desde la psicología. Se ríen algunos. No cristiana, cristiana, buscando algún material entre algunos pensadores cristianos. Y por supuesto era la Biblia, que es lo que realmente es la base de todas las cosas. Pero es interesante ver cómo algunas cosas son descritas y nos ayuda a abrir la mente y a entender algunas cosas. Sin duda, es un tema que, como verán ahí, ya está puesta la... esa foto no la puse yo, lo aclaro porque aparte que algún mal pensado podrá decir justo rubia no, yo no la puse esa foto. Pero sí el título y sí el tema, entonces algunos toques los puso ahí Susana y bueno, yo no me hago responsable por eso. Pero qué tema la ira. Uno piensa en el ira. ¿Y qué es el IRA? ¿Se acuerdan algunos? ¿Les suena esa frase? El ejército revolucionario irlandés, que detrás de una máscara de religiosidad entre católicos y protestantes en el Reino Unido han hecho tanto lío, pues un tema político, ¿no? La independencia de Irlanda del Sur, por así decirlo, y no quiere que Irlanda del Norte sea del todo el Reino Unido. Y los del norte están felices con el Reino Unido y esos son dos países que hay mucha diferencia. Y el IRA es ese ejército revolucionario. Pero no vamos a hablar de ese grupo, vamos a hablar de la ira. No sé si vino la ira esta noche a la reunión. Yo les digo, después de leer algunas cosas, les puedo asegurar que la ira vino a la reunión. Y que va a muchos lugares más de lo que nosotros pensamos. Y cuando uno va a la Biblia encontramos en el desarrollo dos grandes temas acerca de la ira. La primera que va a aparecer ahí, es la ira de Dios. ¿Qué tema, no? Creo que a veces los creyentes no somos muy conscientes de la ira de Dios. Es más, a veces pensamos que la ira de Dios es como para el infierno, ¿no? Como que Dios al final, cuando todo termine, cuando una persona pasa por este mundo sin tener a Cristo como su Salvador personal, la ira de Dios se va a manifestar y mandándolo al infierno. Y es parte, porque es el castigo eterno, del cual ninguno de los que estamos acá nos vamos a librar, a no ser que sea a través de la cruz de Cristo. Dice un pasaje que aparece ahí en la pantalla, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, 18 y 19. Y hacer énfasis en esa primera frase, porque la ira de Dios se revela
se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra todo aquello que se levanta contra Dios. Porque impiedad es eso, alguien que se levanta contra Dios, que niega la existencia de Dios, que no vive una vida inclinada hacia Dios. Dios se revela. Algunos dicen que la ira es un pecado. Entonces, ¿cómo Dios puede tener ira? En realidad, ¿se acuerdan ese pasaje de Efesios? Está acoplando un poquito, creo que hay que bajarlo un poquito, o por lo menos acá adelante, no sé si ustedes lo perciben. Hay un pequeño acople ahí. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que está esa reacción de enojarse, pero no necesariamente es un pecado. El tema es cuando eso permanece y da fruto a otras cosas. Uno puede pensar que la ira no es un atributo de Dios. Leía por ahí algo que lo quiero leer textualmente para que se entienda bien. La ira no representa un atributo de Dios, más bien refleja la expresión de sus atributos de santidad y justicia ante un mundo pecaminoso. La ira es cómo Dios reacciona frente al pecado, frente a la injusticia. Y sabemos que al final de los tiempos, cuando ya no va a haber oportunidad de volver a Cristo, de ir a Dios, bueno, ahí será la manifestación de la ira eterna cuando Dios ha castigado eternamente y no va a haber ninguna posibilidad de volver a Él. Pero, para cerrar un poco este primer paréntesis, es decir, todos tenemos que ser conscientes de que la ira de Dios no será en el final, sino que ya se manifiesta, ya está acá en este mundo y se levanta contra todo aquello que se levanta contra Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tu vida no está acorde a lo que Dios dice en su palabra, no lo que la iglesia dice, o el pastor X dice, o el predicador, lo que Dios dice en su palabra, si nuestra vida no se ajusta a eso, la ira de Dios está sobre nosotros. Y el pecado, Dios lo castiga. Y hermanos, todos somos pecadores. Acá dice la Biblia que no hay ni uno bueno. No hay justo ni aún uno. Todos somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces tenemos que tener esa conciencia real de saber que la ira de Dios está sobre este mundo y tengo que ser consciente de cómo yo me comporto. No puedo jugar con la ira de Dios. No puedo pensar que la ira de Dios se va a manifestar para otros. Un creyente, un hijo de Dios que vive una vida con displicencia en el pecado y no le importa nada, la ira de Dios también se manifiesta. Te perdona. Está su gracia que se manifiesta. Pero si no te arrodillas delante del Señor y no reconoces tu pecado, ¿cuántas veces tenemos consecuencias en nuestra vida negativas por vivir en displicencia espiritual delante de Dios? Claro, esto no es simpático, ¿no? Venir a la iglesia y que nos digan, tengo trabajos, tengo problemas, tengo dificultades, y vengo a la iglesia y me dicen, cuidado con la ira de Dios. Y sí, ¿qué te voy a decir? Porque no hay peor cosa que vivir sin la bendición de Dios. No somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Pero tenemos el privilegio de poder vivir en obediencia a Dios y saber que Dios toma nuestra vida en sus manos, nos perfecciona y podemos disfrutar cada día de decir, a pesar de que la ira de condenación está sobre la humanidad, no está sobre mí porque le entregué mi vida a Cristo. Si alguien está acá y aún no tiene a Jesús en su corazón, la obra de Cristo en la cruz fue para eso, para limpiar tu corazón y mi corazón
con la sangre de Cristo derramó en la cruz para limpiar y quitar todo el pecado. Y toda la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo, porque la justicia divina requería a alguien santo y especial como lo era Él. Por eso que en esta noche puedas estar seguro, si te toca pasar a la eternidad, la ira de Dios no va a caer sobre ti, no estarás en el infierno, sino que estarás en los brazos de aquel que entregó su vida por ti. Pero también podemos pensar en otro tema acerca de la ira del hombre. Y solamente una vez lo voy a decir. Esto es genérico. ¿Está? Español correcto. Se refiere hombre y mujer. No tengo que estar explicando, es hombre, mujer, hermano, hermana, fulana, fulano, hombre. Como el idioma español nuestro lo enseña y nos da esa regla gramatical para poder decir como hombre, como toda la sociedad. Ahí aparece un versículo, un salmo. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Fíjense la primera frase del versículo 8, ¿no? Deja la ira. ¿A quién se lo está diciendo eso? ¿A los animales del campo? ¿A los extraterrestres que andarán por ahí? ¿A los ovnis que algunos imaginan que existen? ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros, al ser humano. Y la exhortación, el consejo, entre tantos pasajes que podríamos leer, y tenemos un tiempo muy limitado para esto, dice, deja la ira. Y hermanos, si la Biblia nos dice que tenemos que dejar la ira, significa que la tenemos. Por eso cuando dije al principio, ¿la ira vino a la reunión? Sí, está acá con nosotros. Es parte nuestra. Y ahí donde tenemos que empezar a pensar cómo manejamos la ira. Y acá voy a leer, que van a aparecer en la pantalla, algunos conceptos de la psicología, por así decirlo. ¿Cómo nos describen como personas? Vieron que yo barba no tengo, así que... Dice, la ira es la ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No en vano, la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos. Y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Sí, qué razón que tiene, ¿no? Cuando percibimos, hermanos, que somos tratados injustamente, cuando nos sentimos heridos o cuando vemos una dificultad para poder lograr metas importantes en nuestra vida, sentimos ira. Esta es una emoción que sentir esta emoción en estas circunstancias nos predispone a la acción en un intento de protegernos de aquello que nos hace daño y que es el origen de esta emoción. A veces cuando nos sentimos heridos, nos sentimos ninguneados, que es una palabra que se usa mucho, o pasa algo que no me permite alcanzar una meta X, entonces esa emoción que está dentro nuestro, por esas circunstancias que se están dando, se prepara para protegernos y sale, se exterioriza. Sigo leyendo algunos conceptos. Dice, la ira, como todas las demás emociones,
es una reacción compleja en la que se ponen en funcionamiento tres tipos de respuestas. Y mire la primera respuesta que va a aparecer ahí en la pantalla, la respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara, preparándonos para actuar ante una amenaza percibida. A ver, ¿alguna vez les pasó esto? Sí. Y miren, no sé si acá o más adelante, pero eso a veces trae consecuencias físicas complejas, ¿no? Hoy le ponemos un ACV, un accidente cardiovascular o cerebrovascular. Cuando esto empieza y todo el cuerpo se pone en esa posición y todo trabaja con fuerza y de repente ¡pac! Y cuando está ese ¡pac! ¿Qué pasa? Ahí se termina la ira. Porque muchas veces nos damos cuenta de que se aflojan todos los tornillos porque pasamos a depender de que totalmente de otros. Por eso esta expresión corporal. Cuando este estado de alerta permanente, cuando en este estado de alerta permanente estamos más predispuestos a actuar de forma impulsiva, llegando a emitir conductas agresivas. No soy de leer tantas cosas así, y más en un púlpito, cosas que por ahí no son de comentarios cristianos, pero en definitiva nos está describiendo y es una realidad. Y lo tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? La ira desmedida, hermanos, si no es controlada por Dios y por el Espíritu Santo, tiene consecuencias muy negativas. Yo sé que hay otros medios para controlar la ira. Está bien. Pero Dios nos hizo de una manera y nos da las herramientas para poder decir, Señor, ayúdame a controlar esta situación. Hay una segunda respuesta. Dice respuesta cognitiva. Es decir, depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Cuando estamos inmersos en una situación, esta por sí sola no tiene ningún valor emocional. Es la valoración personal que hacemos de ella la que le confiere o la que le da un significado. De esta manera, las emociones están en función de nuestros pensamientos. En otras palabras, como yo interprete algo, va a ser como yo voy a reaccionar. Así que cuando interpretamos una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o como un obstáculo para conseguir una meta, sentimos ira. Y surgen a nuestra mente, eso no está en la pantalla, algunos pensamientos como, por ejemplo, esto es intolerable. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Pero ¿quién se cree que es? La vida se empeña en ponerme trabas. Frases que están en este libro, artículo que estuve leyendo, que son expresiones comunes entre nosotros. Todos estos pensamientos son el combustible perfecto para incrementar y prolongar los sentimientos de ira, aumentando la posibilidad de ser agresivos.
En vez de aplacar esas situaciones complejas, situaciones que es verdad, ¿quién se cree podemos pasar por esas situaciones? Pero si nuestra mente sigue trabajando en contra y metiéndole combustible, va a explotar y cuando explota generalmente o nos perjudicamos en nuestra relación con los demás, nos perjudicamos también físicamente y ni que hablar. ¿Cuánto influye esto en la vida espiritual? En tercer lugar, otra respuesta, la última. Dice ahí gestión conductual, cómo gestionamos nuestra conducta, cómo actuamos. Dice esta respuesta, la conducta en estas circunstancias está orientada para defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino. Y para ello se genera Bueno, ahora me entregan, hace esto acá. Para eso se genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. Ahora bien, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Miren, no siempre hay que arreglar los temas de la ira con agresividad. Si no nos controlamos, podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Y me gustaba o me llamaba la atención algo que termina esto, ya es lo último que voy a decir de esto. Dice, experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y la verdad que esa frase me hizo pensar mucho. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y todos, hermanos, hemos sido marcados por experiencias en nuestra vida. Pero no podemos usar las experiencias del pasado para excusar las reacciones del presente. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestra vida es quien nos da las herramientas para poder enfrentar y decir, Señor, transforma mi vida. La influencia de Dios de tal manera que no tengo por qué reaccionar porque yo fui criado de esta manera. Y hermanos, ¿saben? Esto me hace pensar que tenemos que ir más seguido a la cruz. Y esto yo no estoy, por favor, juzgando a nadie, simplemente hablando de temas generales. Lo que sí digo que los creyentes tenemos que ir más seguido a la cruz. ¿Y qué significa ir más seguido a la cruz? Es ir a los pies del Señor y reconocer que hay situaciones que me desbordan, que yo no las puedo controlar, que me están haciendo mal. Y quizás Dios me ayuda a romper cosas de mi pasado que me están influyendo en este presente. Y la libertad en Cristo, hermanos, no es solamente desde el presente y en el futuro, sino que la libertad en Cristo rompe lazos del pasado. Creo que la mayoría de ustedes conocen esa, no sé si historia o fábula, no sé, del elefante. De algunos amigos que siendo grandes ya dijeron, les gustaba ir al circo cuando eran niños. Y allí ya grandes estaban observando el espectáculo y veían las diferentes cosas y los animales, y ven el elefante con aquel hombre que lo domaba, que estaba con él, yo qué sé, no me acuerdo la palabra, pero y de hacer todo el espectáculo, después este hombre iba, lo ataba a una pequeña estaca, una pequeña cuerda y allí lo dejaba atado. Y la pregunta era, chico, ¿por qué no se escapa? Y ahí empezaron a filosofar. Y bueno, porque está tan acostumbrado.
o porque no necesita escaparse. Y en realidad alguien con una cabeza un poco más profunda, pensante, dijo, lo que pasa es que ese elefante, cuando era chiquito, lo ataron a esa estaca. Y en ese momento él intentó salir de esa estaca, pero no pudo. Y él fue creciendo, la estaca era igual. Él fue creciendo, la cuerda era la misma. Pero él se resignó a vivir con ese pensamiento de que no podía con la estaca. Y se resignó y lo aceptó toda la vida. Voy a morir atado en una estaca porque no pude romper con ese pasado. Queridos, ¿cuánto de nuestro pasado nos puede atar? Y la libertad en Cristo, cuando dice, y si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, va hacia el pasado. Y a veces tenemos que identificar ese pasado de cosas que me ataban y hoy no me permiten desarrollarme. Por eso tenemos que ir a la cruz. Y quizás muy seguido identificamos cosas puntuales y decimos, yo no puedo con esto. Y es cierto que no podemos, pero hay que ir ¿a dónde? A la cruz. Aparece algo más ahí. William Shakespeare, creo que todos sabemos quién ha sido, ¿no? Él dijo esa frase, la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Y la verdad que me hizo pensar esa frase. Es como que uno reacciona con la ira y se come todo dentro y quiere que el otro... En realidad lo que está demostrando y diciendo ahí ese escritor, poeta, actor, yo qué sé, tanta cosa, es que la ira te mata a vos, te hace mal, nos perjudica. Y yo quiero ir a un pasaje bíblico, en Lucas capítulo 15, pasaje muy conocido. Lucas capítulo 15, quiero ver rápidamente tres cosas en este personaje de la historia que está en la Biblia, que es el hermano mayor. Y dice ahí el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Todos recuerdan la historia, y si no le digo en tres frases, ¿cuál es el contexto? Un hijo que se había ido de su casa llevándose todo el dinero que en teoría le correspondía y que su padre le dio, y era una mala actitud. Dejar a su familia, llevarse el dinero, una mala actitud. Y cuando uno sale mal, ¿cómo termina? Y termina mal. Y se va desbarrancando y desbarrancando. Y mientras había plata, había amigos. Mientras había plata, había fiesta. Pero se terminó la plata, se terminó la fiesta. Y se terminó la fiesta, se terminaron los amigos. Y quedó como solo queriendo comer la comida de los cerdos. Y ahí este joven entra a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre. Aún los obreros, los empleados tienen todo y yo acá me estoy muriendo de hambre. Pero levanta la mirada al cielo, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió, claro. Las circunstancias lo llevaron a arrepentirse de una manera que no era fácil. Y a veces precisamos algo así, llegar hasta abajo del todo para darnos cuenta que estamos equivocados. Dios nunca quiere que sus hijos ni que nadie tenga que arrastrarse en el pecado y querer comer la porquería de este mundo. Dios no quiere eso. Pero a veces somos tan cabeza dura que tenemos que bajar, bajar y bajar hasta que ya no damos más y decimos, Señor. Capaz que en esta noche algunos tenemos que decir, Señor, ya no doy más. No vale la pena seguir así. Y este joven vuelve. Y aquel padre que salía todos los días a ver si su hijo vendría,
Cuando lo ve venir, ¿qué hace? ¿Llegaste? Al fin te acordaste de tu familia. Mirá la mugre que tenés. Andá a bañarte y después vemos y hablamos. ¿Lo recibió así? No. Corrió a alcanzarlo y no le importó lo sucio de su ropa ni el olor que tenía, sino que lo abrazó. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y toda la ira de Dios y del Padre que podía descargarse sobre ese joven, ahí la ira de Dios no estaba. Ese padre lo abrazó a su hijo. Y quizás esta noche Dios también quiere abrazar a alguien. Y quiero decirte, aún siendo hijo de Dios, que capaz que no sentís el abrazo del Padre de hace rato. En algún caso quizás de tu Padre físico, pero muchas veces también de Dios. ¿Por qué? Porque no lo has buscado. Pero ahí llega. Este joven, después de venir de trabajar, un joven muy responsable, muy trabajador, sin duda con un montón de cualidades muy espectaculares. Llega a su casa un día como tantos y ve la música y escucha la fiesta. ¿Y qué pasa? Y ahí, aquellos que trabajaban con él, dice versículo 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un solo cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué historia, ¿no? Solo quiero rápidamente en los minutos que me quedan mencionar tres cosas que tienen que ver con la ira. En primer lugar, ahí va a aparecer, la ira irrita. Claro, busqué palabras para poder ir formando la palabra, pero ¿qué significa alguien que es irritable? Dice, se define como un estado emocional o rasgo de temperamento, escuchen bien esto, caracterizado por una predisposición a la frustración, a la ira y a la impaciencia. Implica reaccionar con mayor vehemencia o malestar ante estímulos que no son tan importantes, como diciendo, ante problemas que no son tan graves. Cualquier cosita, irritable. Y este joven se irritó, se enojó. Aún su padre no podía hacer nada con él. Y el irritarse y el enojarse y estar con ira hace que no tengan la mirada en el lugar correcto. No miró el disfrute del padre de que su hijo apareció y pudo abrazar a su hijo, sino dijo, este desgraciado, todo lo que hizo y vos lo perdonaste. La mirada estaba en el lugar equivocado. Y cuando uno está irritado, cuando uno actúa con ira, queridos, la mirada generalmente está en el lugar equivocado. Pero en segundo lugar, reclama. Cuando uno está obrando bajo la influencia de la ira o el enojo, ¿qué hace? Reclama. Entonces dice ahí el versículo 29, mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años
te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Qué buen hombre era, ¿no? Qué buen hijo. Habría que ver qué decía el padre de él, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos acá lo que dice él. Y nunca me has dado un reclamo. Los que son padres, ¿les ha pasado esto cuando un hijo le reclama algo sobre el otro? Porque a mí nunca me das esto, y a él sí. Es algo natural. Pero es algo natural que nace por un estado emocional ¿de qué? De ira. Una vez me acuerdo en un retiro de matrimonio, hace muchos años, estaba hablando Gerardo Ferace, y él habló de un ejemplo del potencial asesino que hay en un niño. ¿Se acuerdan? No sé, de meses cuando llora por algo y no se lo das. Un potencial asesino. Si él pudiera ser, y vos corres peligro al lado de él. Y hermano, muchas veces somos esos potenciales asesinos dentro nuestro, espiritualmente, hacia adentro y hacia afuera. Reclama tantos años. Y el reclamo muchas veces no te deja ver, no te permite ver los derechos y los privilegios que tenés. Y el padre que le dice, tanto tenés acá, todo esto es tuyo. Y hermano, cuando estás irritado, cuando estamos enojados, cuando estamos actuando con ira, no podemos ver todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y a veces nos quejamos más de la cuenta. Y parece que en el presente, que tenemos un montón de bendiciones, nos quejamos por las necesidades que pasamos en el pasado. ¿Se entiende esto? Y se nos mezclan las emociones. ¿Por qué? Porque nos vamos a la cruz y decimos, Señor, cortá con esto, con este pasado que me hace mal. Y quiero tener la libertad plena para poder disfrutar y ver todas las bendiciones que hoy tengo. Y saben, por último de esto, cuando uno está irritado, está enojado, le tira responsabilidad a otro. La responsabilidad de la situación, este hijo, ¿a quién se la estaba tirando? Al padre. Vos sos el culpable, que le diste, que lo perdonaste, que lo abrazaste, que hiciste vos sos el culpable. Cuando uno está enojado, generalmente, ¿qué hace? La culpa, ¿a quién se la echa? A otro. La injusticia siempre está afuera, nunca está en mí. Por último, la ira aísla. Yo me pregunto, este joven no quiso entrar. El padre le rogó. ¿Les hago esta pregunta? ¿Él entró? La Biblia no lo responde. No dice si entró o no entró. Es como dicen las películas, usted haga su propio final, el final abierto, el que más le guste, póngale. Ahora, cuando yo veo cómo viene, me parece que si era medio Alejandro Huerta, medio terco, agarró y se fue. Ustedes no, yo. Agarró la cosa y, ¿saben? La ira aísla. Y este joven no estaba aprovechando la oportunidad que tenía. Y yo estaba pensando en esto de cuánto aísla la ira. ¿Cuántas familias de sangre están peleadas y no se hablan por esa ira acumulada en su corazón? ¿Cuántos amigos dejaron de hablarse por falta de perdón y porque hay ira en su corazón? Hermanos, dentro de la iglesia, ¿cuántas veces actuamos con ira y reclamamos que el otro está mal? Y capaz que tenés razón, pero la ira te aísla. Te aísla de tu familia, te aísla de la iglesia, te aísla de Dios. Y saben, tenemos que tener cuidado, y esto es un paréntesis que quiero que se me entienda bien lo que quiero decir, porque a veces esos pequeños focos de aislamiento dentro de la iglesia producen división dentro de la iglesia. Porque siempre vas a encontrar
en un lobby a alguien que te escuche y si vos sabés que tenés razón. Y después se te suma otro, vos sabés que tenés razón. Entonces hay un grupito de 3 o 4 acá con este problema, hay un grupito de 3 o 4 allá con este problema, y otro grupito de... La ira, la falta de perdón, aísla y divide la iglesia. Y podría tenerlos unas cuantas horas contándole acá experiencias de iglesias que se han dividido por la ira, por la falta de perdón, por no canalizar todas las cosas en el abrazo del Padre. Porque en definitiva, lo que nos muestra esto, que en el abrazo del Padre está la oportunidad para sanar la ira, para aprender a perdonar, para poder vivir como el Señor quiere. Ira. Irrita, reclama y aísla. Y terminamos con una presentación más ahí que sigue. Versículos de la Biblia. Tengo mucho más cosas para decir acá, pero ya se fue la hora. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. El salmo que leímos al principio, ¿se acuerdan cuál era? Quita, deja, apártate. ¿De qué? De la ira. Y hermanos, este es el llamado de Dios a su iglesia. Es el llamado de Dios para tener familias fuertes. Es el llamado de Dios para que nosotros como hijos de Dios podamos movernos en este mundo lejos de la ira. Quítense de vosotros. Alejandro en primer lugar. Porque hermanos, esas son pequeñas grietas que hacen que no esté la bendición de Dios sobre tu vida y sobre la iglesia. Y dice el versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y queda la pregunta esa. El hermano mayor entró a la fiesta. El hermano mayor fue impactado con el abrazo y con la demostración de perdón del padre hacia el hijo. No tengo respuesta para eso. La única respuesta que tengo es hacernos la pregunta a nosotros. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Hubieras entrado a la fiesta? ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Hubieras abrazado a tu hermano? ¿O te hubieras ido? Quiera Dios que todo lo que estamos acá fuéramos de aquellos que dirían, no importa. La cuestión es que está acá. La cuestión es que volvió. Lo importante es que está bien. Y en el abrazo del Padre yo también quiero abrazar a ese hermano. Y hermanos, ¿saben cuántos matrimonios sufren la ira en su matrimonio? Vayamos a la cruz. No seamos orgullosos. No querramos mandar a los gritos, ni imponer autoridad porque eso destruye. Jóvenes que aún no tienen sus hogares, prepárense para formar hogares donde la ira esté afuera. Y si hay cosas en nuestra vida que nos hacen reaccionar de esta manera mal, queridos, que vengamos a los pies de la cruz y en esta noche digamos, Señor, perdóname por esto. Ayúdame a sanar el alma, porque sé que en el abrazo del Padre, en el abrazo de un hermano, tengo restauración, tengo sanidad del alma y me saco un peso y puedo sentir que no estoy solo, que estoy caminando en los brazos del Padre. Vamos a orar. Después Pablo termina la reunión, como él sabe hacerlo. Pero vamos a orar. Y tómate unos segundos de oración silenciosa. Gracias a Dios somos unos cuantos. Pero pensá que no hay nadie, estás vos y Dios.
Los amigos están escuchando por la transmisión. Allí donde estás, solo en el silencio de tu casa, tú y Dios. Y que puedas decirle, Señor, no quiero que la ira domine mi corazón. No quiero que la ira, el enojo, el dolor del pasado condicione mi presente. Quiero dejarlo en la cruz. Cada uno en forma individual. Decirle, Señor, acá estoy. Vos sabés todas las cosas. Lo que yo no sé, pero lo dejo a los pies de la cruz. Señor, gracias porque en esta tarde tú estás aquí en medio nuestro. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes cómo está cada uno de los que hemos venido y cómo manejamos este tema, el tema de la ira. Padre, gracias porque en la cruz y en aquella sangre que se derramó por nosotros, vemos el tema de la ira de Dios solucionada hacia nosotros. Y podemos contar con el abrazo del Padre. Pues en esta hora queremos rogarte que nos ayudes en lo personal, en lo individual, a manejar nuestras emociones, de tal manera que sean influenciadas por el Espíritu Santo. De tal manera que tú tomes el control. Señor, que realmente seamos hombres y mujeres transformados para tu gloria. Hombres y mujeres que impactan no por religiosidad, ni por éxitos económicos, ni empresariales, ni ministeriales, sino que impactan por una vida llena de tu presencia. Si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo, Señor, que pueda abrir su corazón a ti y pueda poner en esta noche su vida y decir, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador personal, te entrego mi vida. Pero Padre, bendice a tu pueblo. Líbranos de las grietas de división que puedan haber, que a veces no somos conscientes, pero están. Y que el Espíritu Santo pueda dominar cada sector de nuestra vida y de nuestra iglesia, para que realmente podamos glorificar tu nombre cada día. Señor, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque en este momento podemos sentir el abrazo del Padre, de un Hijo a quien tú perdonaste, a quien tú recibiste. Bendecimos tu nombre y toda la gloria sea tu nombre. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.